Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés escuchando esto que es Disneycast. Mi nombre es Maxi Bessi y estoy junto con Pablo Disico y Belén Sarituri a la distancia, cada uno en nuestros hogares. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, Maxi, por suerte. Muy bien, acá en casa. Buenísimo, me alegro. Seguimos entonces en este episodio con nuestro paseo a través de la historia de The Walt Disney Company y nos vamos a ir para el año 1995, en donde aparece la primera película animada por computadora de la historia del cine. Esta es una película que en su momento no se sabía, pero estaba cambiando la historia del mundo del cine tal y como la conocíamos en ese momento. ¿De qué estamos hablando, Pablo? Y claramente estamos hablando de Toy Story. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de esa empresa que creó esta película y que hoy todos conocemos. Hoy vamos a hablar de Pixar. Pero para hablar de Pixar nos tenemos que ir muchísimo más para atrás en el tiempo. Más precisamente al año 1979, cuando en Lucasfilms, esa empresa de George Lucas de la que hablamos ya en su momento en un episodio, crea una división llamada The Graphic Group. Esta división se encargó en un principio del diseño y las mejoras en los efectos especiales de las películas de Lucasfilms. Y los encargados de esta división eran Alvin Ray Smith y Ed Catmull, dos empleados que años atrás habían trabajado con Alexander Schur en el laboratorio de gráficos computarizados del Instituto de Tecnología de Nueva York. Claro, a ver, cuando hablamos de Alexander Schur, Alvin Smith y Ed Catmull, lo que tenemos que decir es que en ese momento en el instituto tenían una idea loquísima que era de hacer una película de animación computarizada en cine. Eso no se había hecho nunca hasta ese momento. No, claro, estamos casi en la década del 80. O sea, ya tenían en la cabeza la idea de hacer una película del estilo de Toy Story en los 70 y tardaron más de 20 años en lograrlo. Sí. En aquel momento la idea no prosperó por temas económicos. Lo único que pudieron hacer era una especie de tráiler llamado The Works, que representaba una muestra de lo que podían hacer. Sí, yo no lo catalogaría como tráiler en sí. Seguramente lo vamos a estar colgando en las redes sociales para que lo vean, ya que es lo primero que salió a la luz en esta historia. Véanlo y después nos cuentan a ver qué les parece. Volviendo a The Graphic Group, como dijimos antes, se encargaban principalmente de edición de imagen y sonido a través de computadora, pero se dieron cuenta de que el hardware era insuficiente para los gráficos. Por eso crearon un hardware específico. Claro, así nace Pixar Image Computer. En ese momento era la computadora más potente de las que existían y era capaz de reproducir imágenes con una resolución altísima. Piensen que estamos hablando de tecnología ya de avanzada, ¿no? Y bueno, y el 25 de julio de 1984 aparece el primer corto que conocemos de Pixar, Las aventuras de Andre y Wally B, dirigido por hasta entonces un poco conocido John Lasseter. Ahora hablamos de Lasseter y todos sabemos quién es. Claro, pero en ese momento, en 1984, nadie sabía o estaba dando sus primeros pasos en Disney. Claro, sí, ya lo habíamos mencionado a Lasseter en unos episodios atrás, cuando había arrancado en Disney, pero bueno, acá está dando sus primeros pasos como director, ¿no? Exacto, sí, director, productor y bueno, animador, porque él hizo todo prácticamente en este corto. Y era cabeza de proyecto, se llevó el proyecto en sus hombros. Claro. ¿Qué nos contaba este corto? Bueno, este corto trata sobre una aventura de André en un bosque escapando de una abeja bastante molesta que se llama Wally B. Es un corto de 2 minutos y sí, creo que puedo hablar por todos acá, que alguna vez vimos este corto, pero bueno, si nos estás escuchando y nunca viste las aventuras de André y Wally B, vamos a ver si lo podemos compartir en las redes, a ver si se puede y no los bajan el video, pero seguramente está ahí para poder compartir. Hasta ese momento entonces Pixar queda clarísimo que era una división de Lucasfilms, que iba más allá de los cortos o de las películas, porque se dieron cuenta de que el software podía servir para otras industrias, como por ejemplo para diseño de automóviles, renderizado de tomografías, etc. Por eso comenzaron las charlas con General Motors y con Philips, pero fueron acuerdos que no prosperaron. Ahora, todo cambió en 1986, porque ¿quién aparece? En 1986 aparece Steve Jobs, que recientemente había vendido sus acciones de Apple, ya que lo invitaron a irse, y decide comprar esta división a Lucasfilms, que realmente ya tenía un poco de ganas de venderla porque ya lo que quería ya lo había logrado Lucas. Entonces dijo, bueno, te la vendo. Claro, todo lo que era la parte de efectos especiales y todo lo que se podía hacer con gráficos generados por computadora en ese sentido, lo tenía con
la industria Light and Magic. Por lo tanto, Pixar era medio un lastre si se iban a ocupar de hardware, ¿no? Sí. Y bueno, así un 3 de febrero de 1986 nace Pixar, tal y como lo conocemos hoy. Con Ed Catmull y Alvy Ray Smith como fundadores. Catmull y Smith los nombraron presidente y vicepresidente. Steve Jobs aparece como el inversionista principal, invirtiendo más de 10 millones de dólares. 5 millones para la empresa, para comprar la empresa, y otros 5 millones para invertir en el crecimiento de Pixar. Y luego aparece John Lasseter como animador y alma creativa en esta empresa. Recordemos lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que Lasseter ya había trabajado como animador en Disney, y esto lo habíamos charlado en el episodio de la era oscura de Disney, cuando contamos que Lasseter había trabajado en la animación de algunas películas y había experimentado con CGI, pero bueno, luego de un tiempo de trabajo en Disney, a Lasseter lo echaron. Y fue un timing espectacular porque se juntaron Lasseter con Steve Jobs y dieron comienzo a todo esto que fue el camino hacia Toy Story. Exactamente. Pero eso es para más adelante. Vamos a empezar con los inicios. ¿Cómo era Pixar en los inicios? Sí, porque al principio Pixar era solo una empresa de venta de hardware y software. Trataron de vender su Pixar Image Computer con su sistema específico, pero sin mucho éxito, logrando vender tan solo menos de 100 unidades. Uno de los interesados de este producto era Disney, que quería usarlo para automatizar la animación en sus películas. Básicamente lo que hacía esta computadora era pasar a digital todos los dibujos que hacían, todos los dibujos que se hacían sobre hojas, el programa lo pasaba a digital, entonces automatizaba un montón de cosas hasta ese momento. Claro, el proceso de fotografía. Exactamente, sí, entonces podían ponerles colores, la animación, era bastante completo para la época. Y bueno, ese mismo año, seguimos en 1986, Lasseter produce el primer corto oficial de Pixar. Recordemos que había hecho uno, pero antes como dijo Belén hace un rato, antes de que Pixar se funde en sí. Bajo la esfera de Lucasfilm. Exactamente. Claro, cuando se llamaba The Graphic Group. Sí, si ven al principio del corto de Andrew y Wally-E, aparece The Graphic Group, una empresa de Lucasfilm. Sí, ese año Lasseter le da vida a algo que tiene arriba de su escritorio y crea Luxo Jr., una lámpara que se convertiría en un corto de culto, originando el logo de la empresa y que además recibiría su primer nominación al Oscar por mejor corto animado. Recordemos que en este corto aparece tanto la lámpara como la pelota conocida de Pixar. Claro que sí. Y es una nominación que no logró ganar. No, pero los puso en el juego, digamos. O sea, ¿quiénes son estos de Pixar, no? Que crearon este corto. Creo que ahí es donde también arranca el juego de Pixar en lo que es las nominaciones al Oscar y el reconocimiento que después fue ganando. Claro, y que lo pone dentro de la esfera de conocimiento de Disney que dice, epa, ¿estos quiénes son? Sí. Claro. Bueno, y al año siguiente sale el segundo corto de la empresa llamado Red's Dream. En este corto podemos ver el primer acercamiento a lo que sería una figura humana, ya que se cuentan los sueños de un monociclo que es manejado por un payaso. La verdad que el payaso es bastante tétrico, pero bueno, es lo primero que lograron hacer representando a un humano. Está bien, pasitos de bebé. Por supuesto. De a poco. Claro, sí, porque los primeros cortos se usaron figuras geométricas. Acá ya estaban representando movimientos, un poco más de cosas. Jugando con la anatomía humana y los movimientos anatómicamente correctos. Sí, pero como decía Pablo, es bastante tétrico el corto, porque además es medio oscuro. Sí. O sea, no tiene mucho juego de luces, es bastante en las sombras, y el payaso no le pone mucha onda a lo que después, o lo que nosotros conocemos como Pixar después, ¿no? De ese juego con colores más brillantes que vienen después con el nacimiento de Toy Story, ¿no? Pero bueno, con algo se empieza. Lo que tiene el hecho de que sea oscuro es que te esconde muchísimas imperfecciones. Bueno, como te decíamos, el capital de Pixar no entraba por producir estos cortos, sino por vender su producto, que en ese momento, para 1988, era una nueva versión de la computadora que bautizaron Pixar Image Computer 2. P2 le habían puesto, ¿no? Sí. Y empezó a trabajar en el software RenderMan, que era una actualización del que ya venían usando antes de ser Pixar.
Estas Pichu eran muy costosas y por eso no llegaron a vender más de 300 unidades en total, y en 1990 dejaron de fabricarlas. Dato interesante es que en los 90 Disney usó una docena más o menos de estas máquinas para la animación y producción de Pocahontas. Y en 1988 sale otro corto que cambia la historia de Pixar. Teen Toy es el primero que logra ganar un Oscar, pero no solo fue eso. Es la historia del juguete nuevo asustado porque su dueño es un bebé que rompe todo, y este corto, ¿sí? Esta historia fue la que llamó la atención de Disney. Pero eso, bueno, lo vamos a hablar un poquito más adelante porque de a poco estaba empezando esta relación entre las dos compañías, ¿no? Entre Pixar y Disney. Y bueno, como Steve Jobs veía que toda su inversión, ¿no? Esa inversión en el software y en la computadora, ¿no? En el hardware, no se estaba recuperando. En julio de 1989 firmó un convenio con el estudio Colossal Pictures para la creación de comerciales televisivos y películas promocionales. Y bueno, para realizar estos proyectos deciden incorporar nuevo personal. Llegan nuevas personas a Pixar. ¿Quiénes son estas personas que llegan? Principalmente dos personas que llegan, animadores y guionistas, son Andrew Stanton y Peter Docter. Seguramente estos nombres te pueden llegar a sonar y más tarde vamos a hablar un poco de ellos. Y además se suma otra pieza fundamental para los inicios de la empresa, que era Joe Rand, un guionista y actor de voz muy conocido en Pixar. Para esa época, Pixar era una empresa con no más de 100 empleados y sus fuentes de ingresos eran estos comerciales que realizaban para empresas como Listerine, Trident y Tropicana. Para. ¿Tropicana, la de los jugos? Sí. Joder. Sí. Hay un corto que seguramente todos los vimos de el logo de Tropicana bailando y aparece una naranja saltando. Sí. Eso es de Pixar. No. Mira, qué buena onda. Sí. Yo tomaba Tropicana cuando era más pibe. Mira. Sí. Bueno, y al mismo tiempo, Renderman, este software que dijimos antes que estaban haciendo en Pixar, comenzó a llamar la atención de algunas empresas tecnológicas como IBM e Intel, que adquirieron su licencia durante esta etapa. Por último, en este año se presenta el último corto de esta época en Pixar y el último dirigido por Lasseter, Nick Nack. Un corto hermoso realmente que trata las aventuras de un souvenir de un muñequito de nieve. Sí, me acuerdo, sí. Luego, en abril de 1990, Pixar vende su división de hardware a Vicon System. O sea, se deshace de sus computadoras. Pixar le vende toda esa división a otra empresa. Por lo que se queda solamente con Renderman y se dedica exclusivamente a buscar su meta, esa primera película animada en la historia. Bueno, y va por el buen camino, ¿no? Porque ese mismo año los estudios fueron trasladados al Parque Científico Point Richmond Tech Center, en la ciudad de Richmond, California. Hasta ese momento, las oficinas de Pixar seguían estando al lado de las oficinas de Lucasfilms. O sea, no se habían podido despegar todavía. Y bueno, también arrancan las primeras charlas con Disney Animation Studios, ¿no? Lasseter aprovechó el interés que Disney había manifestado, ¿no? Hacia el corto Teen Toy y le ofrece realizar un especial de Navidad de este corto que ya estaban produciendo. Pero bueno, Disney no lo aceptó. Primero porque el presupuesto era bastante elevado, ¿no? Pensemos que Pixar en ese momento era un estudio nuevo, como para que Disney se arriesgara tanto. Y segundo, porque hasta ese momento Disney no desarrollaba películas fuera de sus estudios, o sea, no subcontrataba a otras empresas para hacer sus películas. Claro. Esto cambió cuando Disney decidió comprar la idea de Tim Burton para producir The Nightmare Before Christmas, más conocida como El extraño mundo de Jack, acá en Argentina y en Latinoamérica. El tema es que ahí Disney siente un precedente, no como Disney per se, porque la produjo como Touchstone Pictures, pero dentro de ese aura Disney que tenía la película, Tim Burton le dijo que solo produciría las cintas si eran sus propios estudios y con su gente. Y como ya era un director conocido que venía de hacer Beetlejuice y Batman, tuvo algo de credibilidad y aceptaron. No sé si recuerdan que hablamos de esta película en episodios anteriores y la había dirigido Henry Selick, que también venía de trabajar con Disney. Así que, dentro de todo, ese precedente fue dentro de un ambiente de confianza absoluta, porque Burton también había trabajado con Disney. Claro. Sí. Después de esto, se renovaron las conversaciones entre Disney y Pixar, porque Disney estaba muy interesado en Lasseter más que en Pixar en sí, hasta el punto de llegar a ofrecerle nuevamente trabajar en los estudios Disney. Claro, lo que querían Disney, lo que más quería era Lasseter. Le estaba gustando lo que estaba haciendo y lo querían en sus filas nuevamente. En su momento lo habían echado patitas a la calle así de una. No sé si recuerdan esta película, la del tostador. Sí.
The Brave Little Toaster, sí. Bueno, Disney le había dicho a Lasseter que produzca toda esa película, la terminó de producir y le dijeron, bueno, ya no te necesitamos, y lo echaron. No. Y ahora Disney lo buscaba de vuelta para que entre a sus filas. Pero la realidad es que Lasseter, a pesar de los problemas económicos que había en Pixar, decidió quedarse en el estudio. Y a Disney no le quedó otra opción que aceptar la distribución de una sola película porque realmente no quería arriesgarse mucho con Pixar. Al tener el visto bueno, Lasseter y todo el equipo de producción comienzan la tan ansiada primera película. Y entonces volvemos al especial de Navidad, que te estábamos hablando antes, ¿no? Que en las primeras reuniones ya empezaron a notar algunos cambios, ¿no? Porque, bueno, sacaron a Teen Toy y lo cambiaron por un astronauta. Había un muñeco ventrílocuo que pasó a ser el vaquero que hoy todos conocemos. Y bueno, podríamos contar muchísimos detalles de la producción de esta película, pero la vamos a dejar para algún otro especial porque da para un episodio entero. Y para más también. Y para más también, claro que sí. A ver, tengamos en cuenta que cada película de Pixar lleva una producción mínima de ¿cuánto? 5 años aproximadamente. Y pasan un montón de cosas durante esos 5 años. Exactamente. ¿Sí? O sea, pensemos que para 1994 ya estaban cerrando las primeras ideas de lo que luego iba a ser Bichos, Monsters Inc., Buscando a Nemo, ¿no? O sea, cuando ya estaban terminando la producción Toy Story, ya estaban empezando a pensar en las películas que seguían. Y bueno, y ahí llega Toy Story, ¿no? El 22 de noviembre de 1995 y fue un éxito total. La producción costó $30 millones y recaudó solo en Estados Unidos y Canadá casi 200 millones. Pero, o sea, no esperaban que respondiera así el público. Tal es así que fíjate que te dijimos antes que estaban pensando en Bichos, en Monsters Inc. y en Buscando a Nemo. Todas películas entre las que no estaba una secuela de Toy Story. Y sin embargo, más pronto de lo que esperaban, iba a haber una secuela. Sí, pero no eran todos festejos en Pixar. En realidad sí festejaron que el estreno de Toy Story fue un éxito, pero no es que se estaban volviendo multimillonarios. El acuerdo que habían firmado con Disney no lo favorecía demasiado, ya que solo iban a recibir un 13% de esas ganancias. Disney, aparte, era el dueño de la película y de todos los personajes. Imagínate qué locura, ¿no? Y el merchandising también. Sí, todo lo que tiene que ver con los personajes. Desde la imagen en sí hasta todo lo que se vende. Claro, todo lo que se genera con ese personaje. Vos, Pablo, en su momento habías contado que fue Disney la que mandó a hacer los muñecos de Toy Story, los Thinkway Toys. Exactamente, fue Disney con supervisión de Lasseter, pero siempre las ganancias iban para Disney. Bueno, y la firma de un nuevo contrato con Microsoft, consistente en la adquisición de varias licencias de Renderman, permitió que Pixar registrara sus primeras ganancias a lo largo de la historia, al generar 3.1 millones de ingresos netos. O sea, estamos hablando de que Toy Story había sido un éxito, pero las primeras ganancias las generaron recién vendiendo las licencias de Renderman. Una locura, o sea, porque uno piensa en la magnitud de Toy Story y no se puede creer que Pixar viera tan poca plata de eso. Sí, para Disney había sido un negocio redondísimo. Claro, cero inversión, salvo en la distribución, se llenaron de guita y ellos que tuvieron que invertir un montón de plata en insumos, hora hombre, etcétera, vieron muchísimo menos de lo que esperaban. Qué bajó. Sí. Pero bueno, el éxito de Toy Story era increíble y obtuvo 3 nominaciones al Oscar, que no ganó otra vez, pero Lasseter recibió una mención especial por parte de la Academia porque dentro de todo era un avance enorme para la historia del cine. Después de todo era la primera película animada digitalmente. Sí. Aparte, según propias palabras de Lasseter, Toy Story fue la primera película animada en recibir una nominación a Mejor Guión Original. Sí, eso es algo loco porque pensá que películas animadas antes de Toy Story hubo un montón. Nosotros hablamos que Disney ya de entrada tiene un montón de películas animadas y ninguna había recibido nunca una nominación al Oscar como Mejor Guión Original. Y también es todo un reconocimiento para Toy Story eso. Sí, además es un posicionamiento para las películas animadas, ¿no? Que uno las tiene siempre catalogadas como historias quizás un poco más básicas o con diálogos que no valen la pena quizás que lleguen a una nominación, y esto sienta precedente, ¿no? Para lo que viene después con las películas animadas y lo que son las nominaciones a los Oscars. Claro, así es. Y no solo eso, es una película que apunta no
no solo al público infantil, sino que también tiene algunos guiños para el público adulto, que por ahí en otras películas de animación anteriores no eran tan comunes. No, realmente no. Ya lo habíamos hablado un poco, que o era para el público infantil o era para el público adulto. No había ese punto medio. Y bueno, Toy Story logra eso, llegar a ambos públicos. Sí, totalmente. Y a todo esto, ¿en qué andaba Steve Jobs? Y Steve Jobs estaba viendo ahí un poco todo, ¿no? Steve Jobs quería plata, chicos. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos que era un hombre de negocios, sí. Exactamente, y había puesto mucha plata en Pixar. Y por fin estaba viendo plata nuevamente que Pixar estaba ganando, ¿no? Aprovechó estos empujes que estaba recibiendo Pixar y decidió que, bueno, Pixar tenía que salir a cotizar a la bolsa. Y lo logró. Las acciones pasaron... ¿Cómo lo logró? Sí, tal cual. Las acciones pasaron de 22 a 45 dólares en tan solo la primera hora de venta. Ahora sí. Sí, dicen que tuvieron que recotizar muchas de las primeras ventas que hicieron, porque fue tan rápido el golpe que hizo, el cambio que hizo, que no sabían a qué precio venderlo. Claro. Una locura. Yo me olvidé de decirles algo. Cuando hablamos de guión original, saben que le metió mano al guión fue Joss Whedon, el creador de Buffy, la cazavampiros, que también después lo vimos dirigir Avengers y Avengers la era de Ultron. ¿Sabían eso? Sí. Mira. Sí, fue uno de los que estuvo ayudando a Lasseter en el guión. Sí. De hecho, cuando arranca, y volví a ver después de más grande toda la secuencia de los créditos de Toy Story, hay un montón de nombres que verdad. Te volvés loco, sí. Sí, son conocidos, sí. Sí, Pixar fue un semillero de grandes directores, productores. Y se nutrió también de grandes figuras como Steve Jobs y Joss Whedon, que ya venía también de tener algún laburo como la gente. En fin, después de que salieron a la bolsa, Pixar invirtió mucho del dinero ganado en la construcción de sus nuevas oficinas en Emeryville, California, diseñadas por la firma PWP Landscape Architecture e inauguradas el 27 de noviembre del año 2000. Volviendo a febrero de 1997, Disney y Pixar extendieron su colaboración y acordaron la producción de 5 películas a estrenarse en un lapso de 10 años, pero esta vez el reparto era 50 y 50, partes iguales. Disney solo distribuiría las películas y se iba a encargar del marketing, pero no participaría de la producción, por lo que seguiría siendo un buen negocio para ellos hasta ese momento. Estamos hablando de febrero de 1997. Al mes siguiente, en marzo, se anunció Toy Story 2, que no estaba en los planes originalmente. ¿Se acuerdan que hablamos de bichos? ¿Se acuerdan que hablamos de Buscando a Nemo y de Monsters Inc? Claro, mencionamos esas 3 películas, pero no estaba Toy Story 2. Así es. Entonces, si en 1997, en marzo, estamos hablando de que se anuncia Toy Story 2 y que se iba a empezar a producir, ¿cuánto tiempo había para que llegaran al estreno en 1999? Sí, fue una locura. La producción de Toy Story 2 también da para un capítulo entero completamente. Es increíble todo lo que pasó durante esa película, al hecho de que, bueno, tuvo muchísimos cambios. Y es increíble que con tan poco tiempo lograron un producto mejor todavía, a mi entender. A mí me gustó mucho más Toy Story 2 que Toy Story 1, pero es una locura que hayan logrado un producto tan bueno en tan poco tiempo. Sí, porque yo también amo Toy Story 2 y creo que es una película que claramente superó a la 1 en el sentido de que el hijo superó al padre, como esa relación, ¿viste? Sí, como todas las buenas sagas en la que la segunda es superior a la primera, como por ejemplo El Imperio Contraataca, como El Padrino 2. Sí, estaba pensando justo en eso. Eso hace que Toy Story se convierta en una de esas grandes sagas, de vuelta a mi entender, sí, ¿no? Sí, pero sin embargo, Disney al principio no la consideró como parte de este acuerdo que te hablamos hace un rato de las 5 películas en 10 años. Sí. No la considero como parte de ese acuerdo. No sé si recuerdan en el episodio de Animation Studios que comentamos que todas las escuelas spin-off de las películas iban directamente a VHS, ese cassette que antes usábamos para ver películas. O sea, iban directo al consumo hogareño. Claro, y se ocupaba otro estudio de eso. No era Disney Animation per se. No, era Toon Disney. Sí. Bueno, Disney lo que quería era eso, que Toy Story 2 salga como una película para VHS. Qué distinto hubiera sido todo, ¿no? Quizás. Hubiera quedado quizás arrumbada en un VHS y hoy no estaríamos hablando del éxito de Toy Story tal como lo conocemos. O capaz también no estaríamos hablando del éxito de Pixar tal como lo conocemos. Nunca se sabe. Bueno, pero qué suerte que fue a la pantalla grande y no quedó en VHS. Pero espera, entonces, ¿cómo es que no llegó a convertirse en una película directo para video? Claro, antes de Toy Story 2 estaban produciendo bichos, como te habíamos dicho, y Lasseter estaba enteramente metido en esa producción. Se hizo como un tiempito y se encargó de que Disney
Disney cambiara de opinión rotundamente y pase el estreno de Toy Story 2 a pantalla grande. O sea, el lobby estuvo a manos de Lasseter para que esto sea una realidad. Claro. Sí, exclusivamente de Lasseter. Él paró, se frenó y dijo, no, Toy Story 2 tiene que salir en pantalla grande. Y sí, cuida a su bebé. Y ese mismo año, Pixar estrena el corto Jerry's Game, el del viejito jugando al ajedrez, que todos conocemos, luego de varios años sin haber presentado ningún corto. Sí, pasaron bastante años. Por eso. Y bueno, este es el corto que en 1998 recibe el Oscar a Mejor Corto Animado. Sí, es el segundo corto en realidad que recibe el Oscar. Pero, bueno. Pero ya como Pixar, creadora de Toy Story. Estamos Claro, hablando de otra como... compañía en el 98. Y aparte bajo la esfera de Disney. Claro. Ya era una empresa conocida. Claro. Y 1998 también fue un gran año para Pixar porque en noviembre se estrenó Bichos, una aventura en miniatura. Y fue otra vez un éxito en recaudación. Esta película también estaba dirigida por Lasseter, pero esta vez en colaboración con Andrew Stanton. Sí, era uno de los animadores que te dijimos que entró en esa camada de los animadores para hacer publicidad. Bueno. ¿Saben qué quiero ver cuando vuelva a Disney? A cualquier parque Disney. Quiero ver a Flick. Quiero sacarme una foto con Flick. ¿Dónde hay Flick? No hay Flick. No hay Flick. No hay mucho Flick. Yo tengo una foto de Flick. No me saqué con él porque estaba repleto de nenes, pero tengo una foto de Flick, lo tuve al lado, en la tierra de bichos, ¿no? De California Adventure, que ahora Yo la pagaría, si te haces una fiesta de esas de postres para sacarte una foto con Flick, yo pago, ¿sí? A mí me falta una foto con Flick. No, aparte es hermoso. Esa tierra para mí era muy linda y bueno, la sacaron porque realmente mucho éxito no tenía, porque necesitaban lugar para hacer la parte de Avengers, ¿no? Pero sí, Flick es hermoso. Por Dios, esas películas de Marvel y sus parques de diversiones. Apenas terminaron la producción, Lasseter y Stanton se sumaron a Toy Story 2 porque la cinta estaba programada para estrenarse a fin de 1999 y Disney no quería cambiar la fecha. Sí, Disney está empecinado de que se estrenaba en 1999. Y la película seguía en el proceso de escritura. Lasseter reescribió el guión porque no tenía buen rumbo. La producción comenzó en enero de 1999 y durante los siguientes 9 meses el personal tuvo que trabajar contra reloj para cumplir con la fecha programada de estreno. O sea, eso es lo que trataba de que comprendan antes cuando hablamos de que en el 97 la anunciaron y de que fue hecha en tiempo prácticamente récord. Claro, en 2 años. Sí, la preproducción, producción y postproducción. O sea, una locura. Claro, en un principio habíamos dicho que cada película tardaba entre 4 y 5 años en hacerla. Esta tardó 8 meses. Una locura. Prácticamente el guión lo escribieron sobre la marcha, casi. Sí, porque era el primer producto que Lasseter no escribía en sí, lo había como su subdelegado, y cuando lo vieron dijeron, no, esto así no va, esta historia no nos gusta, y la escribieron de vuelta. Las largas e intensas jornadas de trabajo dejaron mella en los animadores. Muchos tuvieron síndrome de túnel carpiano y hubo lesiones por movimientos repetitivos. O sea, tuvieron que trabajar contra reloj. Era una locura. Había gente que hasta dormía en el estudio. Con eso te digo todo. Pero bueno, valió la pena. Y sí, porque a ver, tenemos Toy Story 2, que es una excelente película con una gran historia y una muy buena animación también. O sea, todos los que participaron en la película dieron lo mejor de sí y tenemos el producto final que lo comprueba, ¿no? Y que en taquilla garpó porque recaudó un total de $485 millones. Fue la película animada con mayor recaudación ese año, superando de forma muy amplia los ingresos obtenidos por las anteriores producciones de Pixar. O sea, estaba demostrado que solo Pixar podía superar a Pixar. Sí, era increíble como película tras película se iban superando a ellos mismos. Eso es algo que me vuelve loco. Pero bueno, no solo deterioró a los animadores esta producción súper acelerada de Toy Story 2, también ese capricho de Disney de tener que estrenar sí o sí en noviembre de 1999 deterioró la relación que tenían hasta ese momento ambos estudios. Claro, porque Pixar consideraba que las ganancias no eran equitativas, porque, a ver, Disney estaba a cargo del marketing y distribución, mientras que ellos estaban encargando de toda la labor creativa. O sea, ellos estaban poniendo la mano de obra, estaban poniendo a todos los animadores, guionistas y Disney. Hardware, sí. Claro, todo. Y Disney le entraba plata con simplemente manejar marketing y distribución de la película. Sí. Y le estaba entrando mucho dinero.
Sí. O sea que la distribución del trabajo no estaba siendo en partes iguales para las dos compañías. Así es. Porque, a ver, si bien los costos de producción eran divididos en partes iguales, el acuerdo seguía dándole a Disney los derechos y licencias de cualquiera de sus largometrajes, además de una cuota por distribución de entre el 10 y 15% por cada película. Era una locura. Era un robo, sí. Sí, totalmente. O sea, como te estábamos diciendo, Disney estaba ganando muchísimo dinero sin hacer nada, prácticamente, ¿no? Era demasiado dinero sin hacer demasiado. Y Pixar creía que podía obtener un contrato mejor. Sí, porque ya eran marcas, ya estaban posicionados en el mercado. Por eso, la historia de Pixar avanza y para 2001, Ed Catmull asume la presidencia del estudio y en noviembre del mismo año llegan a estrenar Monsters, Inc., dirigida por Pete Docter. Monsters, Inc. fue la primera película sin la dirección de Lasseter, que ya ocupaba el rol de productor ejecutivo, y fue un éxito de taquilla igual. Pixar en esta película seguía innovando en tecnología. Tuvieron que crear un nuevo sistema de animación para poder crear esa especie de realidad que ven en el pelo de Sullivan, que era algo impensado para ese momento. No sé si se acuerdan cuando ven esa película, el pelo es increíble. Es increíble porque, a ver, pensemos en que todos los monstruos tienen texturas diferentes y lo que es el pelaje de Sullivan es increíble. ¿Cómo pudieron lograr eso con imagen computarizada? Y no solo eso, el pelo se mueve con el viento, Claro. se mueve al caminar, se mueve de formas distintas dependiendo de lo que hagan los personajes y se mueven todos a destiempo, no es que todos los pelos se mueven iguales, cada pelo estaba animado por separado. Un ejemplo clarísimo para que lo vean en tiempo, el año anterior, en el cual 2 años antes, en donde se había creado Toy Story 2, el pollo Al de la juguetería era un pollo que tenía plumas. Pero vos lo ves y es un pollo con un traje liso. Sí, es verdad. Vos lo ves y es un pollo con un traje liso, pero en un momento se le cae una pluma. O sea que el pollo tenía plumas, pero en ese momento no podían animarla. 2 años después lograron esa animación que no pudieron hacer en Toy Story 2, la hicieron en Monster Inc. En cada película se iban superando con nuevas tecnologías. De hecho, parece una pavada, pero las texturas de agua, las texturas de la lluvia... ¿Por qué? Porque tienen que representar la realidad. Si vos ves algo que no se ve real en pantalla, consciente o inconscientemente a vos te va a hacer ruido y vas a dejar de prestarle esa atención que le prestás a las películas de Pixar. Es que es lo que tienen las películas de Pixar. Cada detalle es único. Contextualizado en el tiempo en el que estamos, la idea de hacer todo un circuito de puertas era una locura. Cuando ves que entras al taller y ves puertas andando por todos los carriles, es algo increíble, que en ese momento es algo que solo Pixar podía hacer. Así es. De hecho, está manejado más o menos como un sistema de montaña rusa eso. Sí, era una locura. Y bueno, debido a todo esto que le estamos diciendo, Catmull y el estudio recibieron un Oscar al mérito por los significativos avances en la renderización de películas. Un Oscar inventado ahí en el momento, ¿no? Premio Consuelo. Claro. No le dan mejor película, pero algo hay que darle, loco. Mirá lo que hicieron. O sea, mirá lo que lograron, pero no tenemos ninguna categoría, no importa. Inventemos un Oscar para darles. Y se lo merecen, se lo merecen. Claro que sí. Pero no contentos con eso, siguieron estrenando películas. ¿Qué vino después? En mayo de 2003, Pixar estrenó su quinta película, Buscando a Nemo, que fue dirigida por Stanton y Unkrich y representó otro éxito en taquilla y crítica. Peliculón. Sí, obviamente, peliculón. Buscando a Nemo es increíble, increíble. Sí, muy buena. Personalmente creo que una de las mejores cosas que tiene Buscando a Nemo es el guión. Es algo que por lo menos a mí siempre me llama mucho la atención, la historia. Los diálogos entre los personajes, pero bueno. Ese Alcohólicos Anónimos que hacen esos depredadores que buscan peces es excelente. Sí. Es excelente. Sí, bueno. Mucho éxito de taquilla, muy buenas críticas, pero las cosas entre Disney y Pixar no seguían muy bien, porque Pixar seguía pensando que Disney ganaba mucho dinero. Y le sugirió a Disney que solo se iba a limitar a la distribución y que le cediera enteramente el control de la producción y los derechos de marketing de sus películas. Y a cambio, Disney obtendría hasta un 10% de las ganancias como cuota de distribución, mientras que Pixar iba a tener todas las ganancias restantes. Y un acuerdo que un poco mejoraba la economía de Pixar, por así decirlo. Claro que sí, aparte pensemos que hacían película exitosa una tras de la otra y no estaban viendo demasiado dinero. Sí, realmente Pixar ya veía un poco más de dinero, pero creía que tendría que obtener más de dinero. Claro que sí.
Y estas condiciones, ¿no? De este nuevo, digamos, contrato, debían entrar en vigencia a partir de ese momento, incluyendo las últimas 2 películas del acuerdo, que eran Los Increíbles y Cars, que estaban bajo la dirección respectivas de Brad Bird y Lasseter, y que el estudio ya estaba produciendo en ese momento. Claro. Pese a que los estudios siguieron en ciertas condiciones, las negociaciones, chicos, colapsaron completamente. Prácticamente Pixar le dijo, mira, si vos querés ganar más guita, armate tu propio estudio de películas animadas por computadora y gana las elecciones. Claro, exactamente. Claro. Sí, no sé si lo dijimos todavía, creo que no. En ese momento Disney estaba encabezada por Michael Eisner Y no nos cae tan bien Michael Eisner. por eso no. Hizo cosas muy buenas, hizo cosas muy malas. Claro, es lo que creo que yo siempre digo y creo que todos lo pensamos igual, por el hecho de que Eisner hizo cosas increíbles para la empresa y cosas para el olvido en la empresa. Muy distinto que el señor caballero genio de la vida de Bob Iger, que tuvo que volver al rescate, loco. ¿Qué pasó ahí? Sí. Ahora sí. Bueno, y tras el lanzamiento del corto Bounding, el 30 de enero del 2004, Pixar rompe relaciones con Disney. En ese momento la prensa especuló que las diferencias entre Eisner y Jobs habían sido cruciales en aquella decisión. Bueno, se vino el divorcio, ¿qué va a hacer? No daba para más. Sí, y ya estaba todo cerradísimo. Pero bueno, ¿qué hizo Disney? ¿Disney? Disney cerró negociaciones. Acabó. Lo que hizo fue seguir con las últimas películas que estaban dentro del contrato. Entonces, en noviembre del 2004 se estrena Los Increíbles, que como dato fue la primera película del estudio en ser dirigida por alguien externo a la compañía. Como te dijimos anteriormente, los directores eran todos animadores que habían arrancado en Pixar, en la fundación de Pixar. Eran todos seniors. Claro. El director y guionista fue Brad Bird, conocido hasta en ese momento por la película animada El Gigante de Hierro. Creo que muchos conocemos esa película. Sí, trajeron entonces a un gigante de afuera. Claro, y Bird quería que Los Increíbles también sea animada, así en 2D, pero cuando Lasseter se enteró de esta idea no dudó en invitarlo a sumarse a Pixar a producirla. O sea, inicialmente la idea de Los Increíbles era de Brad Bird y la hubiese podido llevar a otro estudio. Fue Lasseter el que lo captó y le dijo: Los Increíbles se hace acá. Perfecto. Sí. Otra vez, Lasseter es un héroe. Sí. Y creo que no tenemos que aclararlo que también fue un éxito. Pixar no paraba de generar ganancias y yo creo que Disney estaba dejando ir a la gallina de los huevos de oro. Ojo, igual fue un éxito salvo por el doblaje argentino. Que podemos dejarlo para otro episodio también. Creo que ya también lo hablamos, el doblaje argentino. Yo particularmente odiaba a Los Increíbles porque cuando, en esa época, 2004, no sé cuántos años tenía, 15, vi en doblaje argentino, no me gustó y la odié. Me pasó lo mismo. Y hasta más grande que la volví a rever, era una película que no la podía ver. Y creo que sí, muchos argentinos en esa época que conocimos Los Increíbles la odiamos, porque era increíble. Era increíble lo que hicieron con el doblaje. Pero nos olvidamos de todo eso. Ya nos olvidamos y Los Increíbles es una gran película y en ese momento fue un éxito. Volviendo un poco al 2004, Jobs reveló en ese entonces sus intenciones de explorar otras opciones de distribución a partir del 2006, al mismo tiempo que Disney, quienes todavía poseían los derechos sobre los largometrajes de Pixar, establecía Circle 7 Animation, un pequeño anexo de Disney Animation Studio en donde se iban a crear secuelas de las películas de Pixar. Mirá la que te tiro, ¿eh? Sí. Con esta nueva división de animación esperaban producir Toy Story 3, Monsters Inc. 2 y Buscando a Nemo 2. Una especie de Toon Studios, pero para animación por computadora. Claro, solo para lo que era Pixar. Y es más, te digo que se empezaron a producir esas películas, ¿eh? Mira, ¿sabemos algo? Si son parecidas a lo que hoy conocemos o iban a ser distintas. No tienen nada que ver. Creo que la única que se tomaron idea fue Buscando a Dory. Está bien. Pero después la Toy Story 3 y Monster Inc. 2 no. ¿Tenés datos de cómo hubieran sido? No, y tampoco me gustaría buscarlo. Es algo que realmente creo que lo hubiese empeorado mucho, que también es para otro capítulo, la animación de Disney digital. Sí, hubiese sido otra cosa. Y a todo esto que estamos hablando, Pixar firmó un acuerdo con THQ para la producción de videojuegos inspirados en sus siguientes películas. El tema videojuegos y Pixar da también para todo un episodio entero. Pero en resumen, Pixar solo hizo 2 juegos y los 2 fueron para Toy Story 1. Y luego lo dejó a cargo a Disney para que haga juegos para todas las plataformas, para todos los títulos que hubo hasta ese momento en los estudios. Bueno, pero todo esto nos hace pensar que las relaciones
relaciones entre Disney y Pixar estaban, bueno, completamente destrozadas y nunca más íbamos a ver una colaboración entre estas dos compañías. Pero, ¿cómo llegamos entonces a tantas películas Disney Pixar? ¿Cómo es esto? ¿Cómo llegamos a 22 películas estrenadas? Bueno, a comienzos del 2005 ocurre el milagro que todos esperábamos. La verdad, lo que pasa en el 2005 es increíble. Es algo impensado y increíble. No armaron un estudio, lo compraron y ganaron las elecciones. Finalmente, en marzo de ese año, Roy Disney finaliza el contrato con Eisner, que no tenía actitudes que le estaban gustando mucho últimamente, y las decisiones tampoco. No. En su lugar, asume como CEO Bob Iger, y una de las primeras decisiones que toma es restablecer las charlas con Pixar. Bien, Robert, bien. Claro que sí. Tras analizar la situación financiera de Disney en esos últimos años, y consciente de la popularidad alcanzada por las producciones de Pixar, Iger sometió a consulta la posible adquisición de Pixar ante el Consejo de Administración y accionistas del estudio. Finalmente, el 26 de enero de 2006, Disney anunció la compra de Pixar por $7.400 millones. Pixar era de Disney y esta fue la primera adquisición de Bob Iger al toque de que entró. Sí. Un dato que aparece mucho ahora en The Imagineers y también en algunos documentales de Pixar. Para contártelo rápidamente, Bob Iger se pone a ver un desfile no me acuerdo ahora si era en París o en Orlando. Cuestión que se para a ver los desfiles de los parades y se da cuenta que la mayoría de los personajes que pasaban eran de Pixar. Todo lo que pasaba era de Pixar, más princesas viejas que... Clásicos, claro. El grosso, claro, lo clásico eso. El grosso era Pixar. Y estaba diciendo, ¿cómo vamos a dejar pasar esto? Es que es lo que dijimos en su momento durante las eras de animación de Disney, en el episodio de las eras de animación de Disney, mencionamos que del 2000 al 2009 Disney Animation no pegó media. Ok, te puede gustar Chicken Little, te puede gustar, pero... ¿A quién? Claro. ¿El qué? Te puede gustar Vacas Vaqueras, te puede gustar Tierra de Osos, lo que vos quieras. Pero son películas que en taquilla no respondieron tanto. No, y en recaudación tampoco. Las que levantaron eran las de Pixar. Y los personajes que en esa época fueron populares eran los de Pixar. Es como vos decís. Sí. Y lo primero que hace Disney es cerrar el estudio Circle 7 Animation. Y nombran a Catmull y a Lasseter como presidentes y director creativo de Walt Disney Future Animation. Lo que ahora conocemos como Walt Disney Animation Studios. A ver, la compra de Disney no implicó la fusión entre las compañías. Pixar siguió funcionando como una entidad separada y mantuvo intacto desde el nombre hasta la sede y ciertas políticas internas. Catmull siguió al frente de la presidencia de Pixar. Sí. Después de la compra del estudio, la primera película estrenada fue Cars, que se estrenó el 9 de julio de 2006. Fue un éxito, aunque muchos la consideran de las peores de Pixar. ¿Por qué la pueden considerar como de las peores de Pixar? No entendería eso, jamás. Yo no lo puedo creer. ¿A quién se le ocurre decir eso? Básicamente lo que no les gustaba era la idea de que haya autos hablando. No sé si es que consideran la peor a Cars, sino que consideran como mala la trilogía en sí. Entonces Cars 1 entra en la bolsa. Pero también eso es una charla para un episodio entero. Yo creo que las 3 de Cars son buenas. Cars 1 para mí es muy buena, pero sí, baja un poco en los rankings, viste, esos que todos conocemos, como que la calificación de Cars baja. Pero igual fue un éxito. Fue un éxito, la historia pega al corazón. La segunda, a ver, son 3 películas espectaculares, cada una con su tono de comedia distinto. La primera es una historia que es dramática acerca de redención. La segunda es una historia de acción. Y la tercera es una historia de cierre, a la onda Creed, sí. ¿Entendés? O sea, ya tenés un auto viejo que no va a correr y entrena a otro, y se da cuenta de eso, tiene que asumirlo. Son 3 películas completamente distintas con los mismos personajes. A mí eso me encanta de la trilogía de Cars, pero bueno, nada, gustos son gustos. No, como yo te digo, yo banco demasiado Cars, banco demasiado las 3 películas, pero también sé que hay mucha gente que... Muchos detractores, sí. Y otro dato de esta película que me acabo de acordar así, se estrenó doblada en 4 españoles distintos.
Ah, Mira, la mierda. Te los digo, el español de España, el español argentino, el neutro y el mexicano. Claro, el neutro es el latino. O sea, el neutro es el latino y aparte hicieron una versión exclusiva para México. Más allá de la versión que hicieron para Argentina, hicieron una exclusiva para México con modalismos de Claro. los mexicanos. Mira, igual acá el doblaje en español garpo, con Nico Vázquez y con Daddy Brieva al frente, garpo. Yo recuerdo que fue, no sé si la primera película que vi en el cine de Pixar, es el recuerdo que tengo al día de hoy de escuchar las voces y volverme loco. Para mí el doblaje argentino fue bueno en esta película. No te digo que fue increíble porque realmente ahora ya no la veo más con ese doblaje, pero lo que recuerdo de esa época es que la película me gustó. Es más, ahora que lo estoy pensando, no es fácil conseguir las películas con doblaje argentino, salvo que tenga los DVDs de esa época. Yo los tengo, pero no es algo fácil de conseguir, creo. Creo que sí. ¿Quién ve un DVD en esta época? No, hoy no lo ve nadie. A Claro, eso sí, voy. ya están todos guardados. Por eso, creo que si vos la buscás en las plataformas, no está con el doblaje argentino. A eso es a lo que voy, claro. Claro, claro. Sí, hoy en día por ahí la buscas en Netflix o la buscas en Amazon y no va a estar. El que podría hacer eso, seguro que tiene los audios originales, es Disney Plus. Datito para cuando estrene en Latinoamérica. bueno, puede ser una posibilidad cuando estrenen en Latinoamérica, que por cada país, según la región, quizás estén los doblajes que se hicieron especialmente para esos países. Sí, o te podrían dar la posibilidad de escuchar todos. Claro. Y a ellos no les cuesta, no es que los va a tener todos alojados en el servidor. ¿Qué diferencia les hace? Podría volver a aparecer, es verdad. A cruzar los dedos. Bueno, y a partir del 2006, o sea, a partir de que Cars se estrena, Pixar se propone sacar una película por año. Vamos a decírtelas así para que veas. En 2007 se estrena Ratatouille, hermosa película. 2008 Wall-E, peliculón también. 2009 Up, 2010 Toy Story 3, 2011 Cars, 2012 Brave o Valiente, y 2013 Monster University. Podríamos hablar horas de cada película si lo quisiéramos, ¿no? Totalmente, Sí. sí. Vamos a dejarla para... A ver, de todas podemos hablar de curiosidades de producción, de lo que nos produjeron a cada uno de nosotros, porque estas películas tienen impacto emocional en la vida de todas las personas, y 10.500 anécdotas de cada una de ellas. Sí, y también podemos dar 1000 datos, como que Wall-E fue una película que durante la primera hora y monedas no hay un solo diálogo. Claro, sí, sí. O sea, yo me acuerdo cuando se estrenó que esa cosa me volvía loco. Esa idea de que estás viendo una película y durante más de una hora ninguno de los personajes habla, es increíble. No hablan, pero se están comunicando. Sí. Claro, con gestos, es otra forma de comunicarse, que era algo que en esa época me volvió Es loco. un desafío, sí, era un desafío. Sí. Ujú. Que te produzcan algo sin decir nada. Claro. Justamente Exacto. esa es la maravilla del arte audiovisual, que la imagen es la que tiene que transmitir más que los diálogos. Sí, y es algo de lo que en Pixar siempre se dice, de que ellos no son solo animadores, ellos son artistas. Ellos lo que te muestran en la pantalla es arte. Y todo el tiempo están tratando de proponerte algo distinto. Es cierto. Sí. Ujú. Bueno, entonces no nos vamos a poner a hablar de estas películas, vamos a seguir con la historia de Pixar y en medio de todos estrenos, ¿qué pasó? Y allá por el 2010, Pixar abrió una sede en Canadá, en donde se realizaron los cortos de Toy Story y Cars. Luego de 3 años, esa sede que habían abierto en Canadá cerró. Sí, muchos frutos no les rindió realmente. También, todo lo que es Cartoons y Toy Story Toons, la mayoría se hicieron en esa sede. Mira. Mira vos. Y bueno, por esas épocas Pixar estaba enfrentando un problema de identidad, ¿no? Porque ni a la prensa ni el público recibieron con buenas críticas a Cars 2, a Valiente y Monsters University, ¿no? Entonces como que las últimas películas de esa época de Pixar no estaban teniendo las críticas que ellos esperaban. Sí. Sí, yo recuerden que con Valiente la quedo ahí, me torro. La puedo bancar. Y Monsters y unos no llega ni a los talones de Monsters. No, para nada. Yo esperaba muchísimo No. más con Monsters University. Sí, sí, sí. Claro, a mí lo que me pasó con Monsters University es que la historia me gusta, pero no esperaba eso. Esperaba otra cosa, una secuela más que una precuela, Sí. creo. Sí. Y creo que hay muchas ideas resueltas así rápidamente, sin sentido. Pero bueno, es una película que la disfruté en su momento, pero no es algo que vería Claro. ahora. Ahora, de Cars 2 no se les ocurra hablar mal, porque a mí me encanta. Hagan lo que hagan, no se acerquen al helado de pistacho. Es una de las mejores líneas en las películas de Pixar de todo el Bueno. tiempo, no me jodas. Mate es para mí
más allá de que muchos dicen que le tomó el protagonismo Mate y no les gustó, para mí el laburo de Mate en esta película es increíble. Sí, lo remerecía. A mí es un personaje que me encanta, ya lo dije. Y para mí es como que lo llevaron al límite y es excelente. Sí. Vamos, Carlos. Bueno, Jugaron pero- con el misterio, jugaron con los espías y las películas tipo Bond y estuvo buenísimo, fue un buen enfoque. Sí. A ver, a ustedes les encanta Cars 2, está todo perfecto, pero piensen que fue la primera película que no fue nominada al Oscar en ninguna categoría. Sí, es cierto. En ninguna, ¿no? Y No, sí, eso fue increíble también. Bueno, pero eso te lo digo desde mi corazón de pueblo y no como alto crítico de cine. O sea, a mí me gustó Cargo. Está bien, sí, es cierto. No la nominaron, sí. La crítica la mató, sí. No fue un éxito de taquilla por ahí como las anteriores películas de Pixar, puede ser, pero tiene un lugarcito especial en mi corazón. Bueno, a todo esto, el estreno de The Good Dinosaur, programado en un principio para 2014, se vio aplazado, por lo que luego de una larga racha, el estudio no iba a estrenar ninguna película ese año. The Good Dinosaur sufrió demasiados cambios, comenzando con el director, el productor y hasta el elenco unos meses antes del estreno. Es increíble todo lo que pasó con The Good Dinosaur y también se puede hacer un episodio con esa película. Pero unos meses antes del estreno de esta película, el 19 de julio del 2015 se estrena Inside Out y realmente le volvió el alma al cuerpo a todos los fans de Pixar. Esta película recibió un Oscar a Mejor Película Animada y obtuvo además la nominación a Mejor Guión Original. Para mí, de lo mejorcito de Pixar del último tiempo, seguro. Sí, lo que pasa es que si vos te pones a pensar en la película, es un poco oscura para los chicos, está más dirigida a un público adulto, me da la impresión. sí, creo que a mí lo que me pasó con Inside Out, yo sentí que fue la primera película de Pixar que era para adolescentes, Sí, completamente. claro. Porque ya estaban ubicando al personaje principal de la película, que es, bueno, digamos, al personaje humano, ¿no? Principal de la película, que es Riley, lo estaban ubicando como un preadolescente ahí en ese cambio de búsqueda de identidad, Madurando. de maduración, exactamente, donde el adolescente se puede identificar completamente. Creo que no es una película para chicos como el resto de las de Pixar, no se pueden relacionar en casi nada, y creo que fue un buen intento de Pixar, de cambiar un poco el foco, el target al cual estaban apuntando. sí, porque toca temas, o sea, si vos te pones a pensarlo, en definitiva, es una especie de descenso a la locura, porque ella va perdiendo distintas áreas de su psiquis, o sea, va perdiendo, sí, en serio, pierde el área de conexión con No, la sí, familia. te lo pones a pensar así, es eso, es lo que estás diciendo. Cuando ves derrumbándose los edificios, es eso, que está perdiendo parte de su Sí, ser. está perdiendo su cordura. O sea, es una película dura, heavy, como para que vos le puedas explicar a un chico qué es lo que está pasando. Sí, se van a maravillar con todos los colores, con todas las notas de color de que tristeza se caga llorando todo el tiempo, de que alegría está todo el tiempo saltando, de que... Pero en sí, todo el centro, el corazón de la película, un chico chiquito, no lo va a casar. Eso está apuntado, como dice Belén, a un público adolescente o un público más adulto. Que por ahí, Ah, cuando fui al cine, no esperaba eso. La tuve que volver a ver para digerir todo lo que me quería decir. Iba pensando ver otra película. creo que eso es lo que tiene de bueno Pixar, me parece. Que a veces vas pensando otra película y o te toca por el lado bueno o por el lado malo, como ya lo hablamos antes. Qué sé yo, para mí ver Inside Out es acordarme de Bing Bong y es una escena que me destroza. Acá está. Para Para que voy a buscar el helado. Voy a buscar el helado de directo del pote. Sí, es durísimo eso. por eso, para mí es increíble. No recuerdo qué era lo que esperaba de esa película realmente, pero la verdad que la recuerdo con buenos ojos desde la primera vez que la vi. Sí. Sí, yo no te digo que no me gustó, te digo que iba pensando ver otra cosa y la tuve que volver a ver. ¿Viste cuando decís, la tengo que volver a ver? Porque, Claro. Sí. a ver, ¿qué me perdí? No estaba preparado para esto. Claro, sí, te entiendo completamente. Ahora porque me estoy tratando de ubicar en esa época y claro, no sabíamos tanto realmente de esta película y nos tomó como un poco por sorpresa. Sí, Y por eso yo creo que también es una gran película. sí. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes. Yo ya te dije lo que pienso. Así que para mí es buena, el veredicto es bueno. Sí. Sí, para mí es excelente, es una excelente película. Pero bueno, lo que les decía antes, ¿no? Me parece que
está apuntada a un público que puede comprender lo que está sucediendo realmente en la película, ¿no? Así es, sí. Sí, porque encima estamos en un año en el que luego de todo esto se estrenó en noviembre The Good Dinosaur al fin y obtuvo las ganancias más bajas entre todas las películas del estudio y creo que un poco se lo merece, no quiero ser malo. Sí. Sí. Si vos me preguntas a mí es de lo más flojo del estudio y eso que la vi entera y no me dormí como con Valiente, pero yo creo que Valiente debe ser mejor. Sí, por supuesto. Claro que es mejor. Yo con decirles que la vi, yo normalmente iba al cine y las veía 2 veces mínimo o 3 las películas. Y The Good Dinosaur la vi una vez sola y dije... Nunca no, más, claro. Y creo que hace poco, hace medio año, un año, la vi de vuelta como diciendo, le voy a encontrar eso bueno de Pixar que me diga, sí, te equivocaste en su momento. Y realmente es una película que yo no la entiendo. No entiendo qué es lo que quiso hacer Pixar con esta película. Creo que lo único que tiene bueno la película es el diseño del dinosaurio, que es súper tierno. De hecho, yo tengo un Arlo de peluche ahí dando vueltas, porque la verdad que el diseño me gusta, pero la película en sí no me dice nada. Bueno, pero como te contábamos antes, tuvo muchísimos cambios. A tal punto que unos meses antes del estreno de la película cambiaron todas las voces. Sí. Y eso se nota, o sea, impacta en el resultado final, porque fíjate que la película en definitiva no nos gusta, que es algo que, exactamente, te repito, por eso recalcaba los 9 meses de producción de Toy Story 2. O sea, cómo algo en tan poco tiempo puede resultar un producto malísimo, como en el caso es que nos resulta a nosotros de Good Dinosaur, o una locura como Toy Story 2 que no sabemos cómo pasó. Claro. En fin. Seguimos un poco en el tiempo, ya nos estamos acercando, y en 2016 se estrenó Buscando a Dory, la secuela de Buscando a Nemo. No tengo mucho que opinar de Buscando a Dory, realmente me gusta, pero... Si yo opino es polémico, lo que voy a decir es polémico. No. Bueno, lo dejamos para otro episodio. Para el episodio de Buscando a Dory. De Buscando a Dory, por eso. Sí. Y seguimos en el recorrido. Al año siguiente se estrenó en el 2017 Cars 3 y Coco. Y para finales de ese año, la peli que estaba en producción de Pixar era Toy Story 4. Pero a fin de 2017, los guionistas Rashida Jones y Will McCormack abandonaron la producción de Toy Story 4 por unas supuestas diferencias creativas y filosóficas que había en el equipo. Pongámosle que les creemos. Ponele. Pero lo que en realidad estaban denunciando era que en Pixar no había una cultura en la que las mujeres y las personas de color tuvieran una voz creativa igualitaria a la del resto del equipo. Y lo que luego sale a la luz a través de una nota en The Hollywood Reporter es una denuncia que se le hizo a Lasseter, el director del proyecto, ¿no? El director de Toy Story 4 hasta ese momento, que tenía una conducta inapropiada con las trabajadoras, ¿no? Era una denuncia que Lasseter hacía comentarios obscenos, tenía avances fuera de lugar y había acoso sexual físico. Debido a esta denuncia que se hace contra Lasseter, él decide tomar 6 meses de licencia reconociendo estas denuncias y pidiendo disculpas públicamente para luego presentar su renuncia en el año 2018. Sí, creo que al Lasseter reconocer esto ya no entra en ninguna duda en todo lo que se denunciaba. Aparte, después Hollywood Report saca otra nota donde denuncian muchísimas más cosas desde los principios de Pixar. Entonces lo que creo es que Lasseter tomó la decisión correcta dejando a un lado su cargo. Y sí, a ver, es muy difícil separar a la persona, en este caso del artista. A ver, es como decir, bueno, cancelás a Roman Polanski y vas a cancelar a Maradona y vas a cancelar a Lasseter. Y sí, este tipo de actitudes, claro, hay que ir cancelándolos para que se den cuenta de que las actitudes personales son malas y que eso también tiene que acompañar el personaje que vos representás artísticamente. Sí. Yo creo que sin Lasseter ni Pixar ni lo que es Disney Animation Studio serían lo que son ahora. Eso no tengo ninguna duda desde mi punto de vista. Pero como también te digo, si hubo una denuncia y él lo reconoció, ya está. Es así. Sí. Pero... Sí. Yo creo que lo que estuvo medio lento fue en que, digamos, la renuncia no fue instantánea al reconocer, sino que hubo primero una licencia y después la renuncia vino un par de meses después. Creo que quizás hubiera sido mejor la renuncia inmediata, pero bueno.
Es que yo creo que esperó 6 Pero- meses para ver cómo lo tomaba la opinión pública y con base en eso ver Sí. si seguía o no seguía. Pero la opinión Y pública yo lo creo tomó que mal. tampoco eso, no sé si vino directamente de Lasseter o se lo pidieron, ¿no? No sé bien cómo fue ese tema de los 6 meses de licencia, sí. Yo me acuerdo que hubo todo un movimiento, me acuerdo en Twitter que había todo un movimiento para que Lasseter renunciara finalmente. Creo que habrán sido también decisiones corporativas, de las cuales nosotros no vamos a conocer nunca exactamente qué fue lo que pasó, pero bueno, más o menos como para resumir o para exponer, digamos, por lo menos mi opinión, creo que la decisión fue correcta de Lasseter, ¿no? A ver, si hubo una denuncia, reconoció lo que sucedió y terminó renunciando y saliendo de su puesto, pero bueno, creo que también como decía Maxi, a ver, son figuras públicas y tienen que saber, digamos, que todo lo que ellos hacen va a salir a la luz y que son conductas que no se pueden permitir. Ujú. Así es, coincido completamente, sí. Por más mente brillante artísticamente que haya sido, digamos, no vamos a negar que los productos que se hicieron son buenos, eso no, pero hay veces que cuesta separar, ¿no? Ujú, sí. Sí, y yo recomiendo leer un par de notas que hay en The Hollywood Report donde se denuncian todas estas cosas, que la verdad que esas notas son choqueantes. Totalmente. Te ponen a pensar mucho. Totalmente. Lo único que esperamos es que a partir de esto intente convertirse en una nueva persona y pueda volver a ser el Lasseter artista que todos conocemos. ¿Se pueden arrepentir? ¿Pueden cambiar? Creo que sí, pero es un laburo que tiene que hacer cada uno de ellos, punto. Sí. Y tiene que reflejarse, pero pristinamente, no tiene que haber ni un solo desliz. En fin, dicho eso, Volvemos. volvemos a Pixar, porque a partir de este suceso, el estudio designó a Docter y a Jennifer Lee como nuevos directores creativos de Pixar y Walt Disney Animation Studios, respectivamente. Catmull y Unkrich también dejaron sus puestos en la compañía en 2019. O sea que los originales de Pixar empezaron a desaparecer. Se fueron todos. Ujú, así es. Sí, porque, como decíamos, estas denuncias no iban solo a Lasseter, sino a la filosofía interna de Pixar en general. Por eso es que Catmull y Unkrich también se fueron. Volviendo al tema de la historia de Pixar en sí, en 2018 se estrenan Los Increíbles 2. Ujú. Y junto con esta película se estrena el corto Bao, que es el primer film cortometraje de Pixar de esta categoría dirigido por una mujer, la cineasta Domi Ishii, y cuya trama aborda las vivencias de una madre que sufre el síndrome del nido vacío. O sea, tratando de mejorar la imagen, ponen una directora mujer. Claro. Sí, Como diciendo, se no podría somos decir. esto que dicen que somos. Claro. Sí. Claro, acá entran todas las acciones que Pixar tiene que empezar a hacer para poder mejorar un poco su imagen. Ujú. Su imagen, Así sí. es. Y la eligieron bien, aparentemente. Sí, porque se ganó el Oscar al mejor corto animado de ese año. Era idónea. Sí, aparte el corto es hermoso. Ujú, sí, Es un corto que si no lo vieron, tienen que verlo. sí, despierta ternura y te deja pensando. Sí, es bueno. Sí. Y en 2019 Pixar anuncia el programa Sparkshot, destinado a jóvenes cineastas interesados en la producción de cortometrajes de distribución exclusiva para plataformas en internet. Y de esta manera aparecen cortos excelentes como Pearl, Float o Wind. En YouTube los encontrás todos. En Disney Plus están. En Disney Plus están también, sí. Pero bueno, originalmente estaban subidos a YouTube, por eso tranquilamente los encontrás gratis. Claro. Claro. Creo que algunos no están traducidos, pero bueno. Y bueno, ese año también, en 2019, se estrena la tan esperada, por mí al menos, Toy Story 4. Por todos, pero a mí Sí. medio como que un poquito me esperaba más. Yo A mí me gustó. A mí me gustó. Sí. No sé si decirte, me gustó muchísimo. Realmente mi corazón dice que sí, me encantó. Es una película que me encanta, la vi un montón de veces en el cine, la vi fuera del cine, me encanta. Pero es como que no las puedo comparar con las otras 3 Toy Stories. Para mí no hay forma de ver mal algo de Toy Story, desde mi punto de vista. No, mal no, pero si me preguntás de las 4, para mí es la más floja. Para mí. Es que vos me decís con qué pelean. Pelea contra 3 monstruos. Claro. Toy Story 1, Toy Story 2 es mejor que la 1 y Toy Story 3 Es también mejor. es un toque mejor que la 2 Sí. en algunos casos. Entonces, superar todo eso era muy difícil. Y bueno, hicieron lo que pudieron y para mí lo que hicieron lo resolvieron bien. Sí, querían contar la historia de emancipación de Woody, pero bueno, era muy difícil contar eso con toda una película atrás, porque la verdad que a mí me parece que eso lo podían haber contado en un corto, lo podían haber contado en menos tiempo. Bueno, y hablando de cortos, a finales de ese año, con motivo del lanzamiento de Disney Plus,
Plus, Pixar estrenó un par de cortos en esa plataforma. Y uno es Lamp Life, que es la historia de Boo Beep luego de irse de la casa de Andy. No sé si lo llegaron a ver, es un corto que dura 10 minutos y te cuenta desde que Boo Beep se va desde la casa de Andy y todo lo que hace para llegar a esa tienda de antigüedades enfrente del parque de diversión. Aparte de eso, estrenan Forky Pregunta y Pixar en la vida real. Sí. Personalmente, Pixar en la vida real es pésimo. No entiendo cómo es de Pixar. No entiendo qué es lo que quisieron hacer. Y Forky Pregunta me gusta. Está destinado a un público infantil, pero me parece que la vuelta de rosca que le quisieron dar me gusta mucho. Buenísimo. Yo todavía no consumí Disney Plus, salvo por la película navideña que tuve que ver sí o sí. Avergonzado lo digo. Pero estoy esperando que estrenen Disney Plus para consumirlo como corresponde. Muy bien, muy bien. Y bueno, este año, antes de que entremos en la cuarentena y en estas condiciones en las que estamos ahora, Pixar estrenó Onward, la cual tuvo una crítica bastante variada. No sé ustedes qué opinan de Onward. Mira, a mí me gustó mucho. Mirá. Ese mucho ahí, me gustó mucho. Sí, me sorprendió hace mucho. El tema es este, ¿sabes cuál es? Yo la estoy viendo, la fui a ver al cine con mi hijo. Desde Claro. Desde el lado. O sea, yo la estoy viendo con una carga emocional que por ahí no todo el mundo la vio. Y para mí significó algo que por ahí para no todo el mundo significa. Si yo tengo que ponerme a ver críticamente esta película, y probablemente sea una de las que menos Pixar dicen por todos lados, ponele. ¿Sabés qué? Es algo en lo que yo pienso. Tengo ganas de verla de vuelta. La vi solo una vez en el cine. Y salí con esa idea. Me gusta la película, pero tranquilamente si me la pones con otro estudio adelante, me pasa igual. O sea, no es una película con el estilo. No dice Pixar eso, por ningún lado. Sí, eso es cierto. Como que Claro. es para decir, bueno, me gustó. El mucho estaba como de más. Pero no, Claro, mentira. sí. Pero es una película que está bien. Está bien. Para no decir que es mala, porque en realidad la película tiene cosas buenas. Pero es como que le falta algo de emoción. Y sí, el final te puede llegar a tocar, a cierta gente le puede llegar a tocar, a cierta gente no. Y es casi lo único que veo del estilo Pixar en toda la película. Bueno, lo dejamos para otro episodio. Lo dejamos por otro episodio. Ojo, episodio que nos pidieron en Twitter. Florencia nos pidió que hablemos de Onward porque ella dijo que le pareció aburridísima. Quiere saber qué nos pareció a nosotros. Bueno, pero ahí ya dimos un resumen de lo que nos pareció, ya lo tiene. Pero en algún momento vamos a hacer algún episodio como todas las películas van a merecer. Sí. Sí, pero necesito verla mínimo 2 veces más, Onward. Ahora lo que yo estoy esperando es Soul. Soul la estoy esperando bastante. Claro, sí, de eso te iba a hablar. Tiene fecha de estreno para fin de año. Acá en Argentina creo que es en enero, pero en Estados Unidos en diciembre. El 20 de noviembre. 20 de noviembre. Y viste que... Y acá el 4 o 5 de 7 enero, de enero. Los estrenos de noviembre de allá, de Día de Acción de Gracias, suelen estrenarse en Argentina en enero porque fines de noviembre y diciembre son unos meses malísimos para el cine. Entonces, porque con todo esto del fin de las clases y las fiestas y que la gente se está preocupando por otras cosas y las vacaciones, por ahí no va tanto al cine. Entonces los estrenos se pasan para enero, que la gente que queda en Capital va al cine y necesariamente, si hay nenes, se consume Disney. Es así. Vamos a ver qué pasa este año, ¿no? Sí, porque por ahí este año los cines abren con restricciones. Claro. Vamos a ver hasta cuándo. Por eso. Y si la gente se vuelca a los cines, porque por ahí el miedo influye. Claro. Pero bueno, de todos modos, esperamos Soul, a ver si se estrena. Y es de esas películas que Disney probablemente, si no puede estrenar comercialmente, va a esperar. No creo que la mande a Disney Plus directamente. No. Pensé que ibas a decir que le iba a mandar directamente a plataforma y ya te estaba por tirar. No. Esa Disney se la guarda lo que sea necesario. O lo mismo que Mulan. Por ahí Artemis Fowl sí te la manda a Disney Plus. Total, Artemis Fowl la viene guardando desde hace 2 años. O sea, loco, sáquenla de una vez porque no la vamos a volver a guardar. Nos sale más plata guardarla que sacarla, me parece. Tener el stock cuesta. Sí, no, pero para mí Soul era el Inside Out de este año. Y bueno,
Vamos a ver si el año que viene sale. Y los próximos proyectos que supuestamente tienen uno por año, pero que todavía no tienen nombre. No tenemos un nombre para los próximos proyectos, pero sabemos que uno por año van a sacar, una película por año. Bueno, veremos a ver qué es lo que sigue. Ujú. Sí, porque un dato para tirar es que están todos diciendo que no se van a producir secuelas en lo inmediato. Entonces todas las películas que veamos van a ser producciones nuevas. Historias originales. Algo que realmente me gusta, claro. Buenísimo, es bueno saber Sí, sí, eso. sí. Porque realmente el tema de las secuelas es que te genera mucha expectativa. O sea, van a arruinar esa historia que te venían contando. Te genera mucha expectativa de verdad. Y es mucha presión. Por ahí trabajan con menos presión si hacen algo original. Que después puede gustar o no, como pasó con Onward. Pero bueno. No, es lo que está bueno. Que salgan producciones originales para después uno mismo decir esto me gusta o esto no me gusta. Ujú. Yo creo que Pixar puede tener errores, como todo el mundo puede tener películas malas como películas buenas. Ciertamente es un estudio completamente distinto a cualquier estudio que conozcas en el mundo. Para mí Pixar no es solo un estudio de animación, es más que un estudio de animación, y creo que son 22 películas que la mayoría recordamos, por buenas o por malas. Sí. Todo el mundo conoce la mayoría de las películas de Pixar. Sí. Y no sé si se puede decir lo mismo de los demás estudios. Forman parte de la cultura colectiva popular. Es así. Sí. Ujú. Aparte, Pixar hizo que un montón de productoras creasen contenido en 3D. Todo lo que hoy conocemos de culto en animación 3D lo hicieron porque en un momento apareció Toy Story. Por ejemplo, DreamWorks, el mismo año que se estrena Bichos, estrena Ants. Y Ants se estrenó porque vieron Toy Story y vieron que las cosas servían. Sí. Claro. Ahora, fueron dos enfoques completamente distintos, porque Ants era una película que tenía a la cabeza de su elenco a Woody Allen y ya te marcaba qué tipo de película iba a ser, con un humor un poco más ácido y definitivamente para un público adulto. O sea, estaba tratando de captar el mercado, un target que Pixar no estaba tratando de captar. O sea, eran similares, pero terriblemente opuestos. Claro, hay que buscar, a ver, estaban buscando cómo hacer la competencia con algo diferente, ¿no? Porque digamos, a ver, la animación dentro de todo era algo que, a ver, si bien hay diferencias, todas son películas animadas. Hay que ver por dónde le entran en la diferencia en cuanto a las historias, en el humor, en los guiones. Claro. Claro, sí. El estilo DreamWorks es completamente Por distinto supuesto. al estilo Pixar. En todas las películas. Es otro estilo y te puede gustar más o menos, pero para mí no se compara. A lo que voy yo es que mucha de la animación que conocemos sin Pixar no sé en qué estaríamos hoy. Estaríamos en la ruina. Emocional. Nada, no sé. Pero Animado. después, un dato también que podemos también expandir en otro episodio son el estudio Pixar que está ahora en California. Es un museo andante. Tiene figuras que fueron recolectando de cada película. Después seguramente vamos a subir algunas fotos si no las vieron. Es un estudio único y es un estudio el que no se puede visitar salvo por invitación. Y a mí me encantaría conocer en algún momento, pero creo que es un imposible. Estamos trabajando para que nos inviten. Estamos tratando de hacer un buen podcast para que digan, saben que estos pibes merecen conocer un poco más la historia de Pixar, vamos a traerlos. Pero realmente si nunca vieron fotos, videos de los estudios Pixar, ahí te das cuenta de por qué esta gente después crea lo que termina creando. Porque ya de por sí el edificio es arte, por donde lo veas. Tiene una vibra particular que te lleva a tener un ambiente creativo. Sí. Sí, sí. En fin, bueno, creo que eso es todo por hoy, que no es poco. Creo que va a ser uno de los episodios más largos de toda la temporada. Sí, creo que es bastante largo el episodio. Pero bueno, es un estudio en el que muchas cosas no se pueden resumir, teniendo en cuenta de que hubo un montón de cosas de las cuales no hablamos y que podríamos estar horas y horas hablando de cada película y de cada cosa que fue pasando durante los años. Sí. Y sí, 22 películas. ¿Cuántos años son ya? ¿25 años? ¿25? Más. 25 desde Toy Story, que es la fecha que estamos tomando como de corte para arrancar, pero claro, Claro. si es de Pixar, ya viene de los 70. Qué locura. Sí, Así sí. que bueno, entonces eso es todo por hoy. Recuerden que tenemos newsletter, ¿verdad, Belén? Sí, todos los martes sale Carrusel de Noticias, el newsletter de Disney Cast Art. Te podés suscribir todos los lunes cuando mandamos una historia por Instagram, ¿sí? Dejamos un sticker para que nos dejes tu mail y te suscribas. Y si no, también en el link que encontrás en nuestra bio podés suscribirte
a el newsletter. Recuerden que también estamos en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, somos @DisneyCastArg, y ahí también van a estar viendo que hablamos de por ahí las noticias diarias de lo que va pasando en los parques, en los estudios, y también nos vamos comunicando con ustedes porque nos gusta escuchar lo que piensan del podcast, que nos hagan preguntas y estar en contacto con ustedes. Exactamente. Mi nombre es Maxi Bessi. Mi nombre es Pablo Isico. Y yo soy Belén Salituri. Nos vemos entonces la próxima. Gracias por acompañarnos. Nos Chao. vemos.